Armando, muchas gracias por la aclaración. Si estás de acuerdo, si Maricruz te parece, vamos abriendo el diálogo. Me están apareciendo palabras y preguntas en el chat que me gustaría poder hacerte. Eh, y también, no sé si quieren habilitarse los micrófonos. Quiero responder a una pregunta de Laura Fuchsman, que pide si podés aclarar el uso que haces de la palabra depresión. Me Sí, parece importante. sí. Solo digo antes de eso, el cuerpo es escenario siempre dispuesto a representar acontecimientos nuevos. Aquí es donde quería leer la definición de acontecimiento que hace Emma Ingala, pero los remito ahí, después lo volveré a esto. Depresión, decíamos, el cansancio sigue, tiene una continuidad. La depresión está implicando algo perdido, ¿no? Estoy deprimido porque he perdido, pero si me puedo deprimir es porque, y puedo reconocer mi depresión, primero porque tengo a alguien a quien contarle la depresión, ¿no? Nosotros diferenciamos depresión de tristeza porque la tristeza es no tener a alguien a quien contarle mis tristezas. Mientras que la depresión sería, estoy contento porque tengo a alguien a quien contarle mi tristeza, ¿no? Es decir, esto que decíamos forma parte de la logística, ¿no? La depresión fíjense, es muy significativo, deprime todas las funciones. Las funciones pasan casi lo más cerca de cero posible. ¿Por qué se produce esa depresión? Porque las respuestas que tengo y las propuestas que tengo, que son conscientes, que son de todos los días, no me sirven para salir de esa depresión, para entrar en una nueva escena. Las respuestas que tengo no sirven. Y entonces los que tenemos un toque romántico decimos la depresión es ese estado de deprimir todas las funciones, hasta las funciones corporales se deprimen. Se deprimen todas las funciones sociales, está quieto uno esperando que los dioses se inspiren con nuevas palabras y los dioses siempre proveen nuevas palabras que abren nuevos caminos, ¿no? La depresión sería eso, deprimir todas las funciones y esperar la palabra nueva, porque las palabras que tengo son, ¿sí? Estoy muy agradecido a todas las palabras, a toda la semántica y al vocabulario y demás, pero no se han juntado para darme un lugar nuevo en esto. La depresión de la madre cuando deja el trabajo es estar esperando la palabra, y habla la diosa que le dice mamá, y ella emerge en un nuevo escenario, y su cuerpo se compromete en ese nuevo escenario. Esto no agota la pregunta, pero sí me gusta deprimir porque es necesario desear la soledad, es necesario desear la depresión, desear el momento ese de intimidad con los dioses, de intimidad con... esto es muy... Podemos reducir los dioses a... imagínense, la experiencia que tenemos desde que nacemos hasta la edad que tenemos ahora. Y todos los días hemos hecho experiencias, nos fueron hablando, nos fueron dando recursos, y todo esto está acumulado, todo eso está acumulado. En el trabajo de la mancomunidad nos llama la atención que a veces un niño de 4 años o de 6 años puede más con toda la institución escolar, puede más con todos los psicólogos, y no puede ser, algo falla ahí, ¿no? Algo falla. ¿Cómo puede ser que un niño hiperactivo o que trata de acosar a otro se encuentra con un gran aparato institucional y no puede con ese niño? Tiene que castigarlo, excluirlo, sacarlo, denunciarlo, pero no puede dialogar con ese niño. Eso llama la atención. Bueno, esa depresión uno tiene que desearla, porque ese deseo de acompañar uno a esa depresión de las funciones es estar en condiciones de escuchar lo que le dirá el amigo, lo que le dirá el confidente, lo que le dirá el analista, lo que se dirá uno mismo. Lo que decía aquel paciente que decía,
he descubierto que no soy tan mala compañía conmigo mismo. Creo que depresión tenemos que saludarla como algo que nos acompaña diariamente, diariamente. Cuando tenemos la suerte, la suerte de descubrir que en este momento estoy deprimido, ¿no? Y estoy deprimido y solo tengo que dejarlo estar. Y vendrán las ideas de qué es lo que he perdido y todavía no vendrán las ideas de lo que estoy por ganar. Pero vienen, vienen. Los dioses se retiran por momentos, pero siempre vuelven, siempre vuelven. Las palabras puede ser, se retira un poquito y nos deja un poco melancólicos, sin palabras, pero vuelven las palabras. Una preguntita, Armando. Esta depresión de la que estás hablando, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el sufrimiento ahí? Porque es cierto, ¿no?, que cuando se trata de aliviar la depresión, que se trabaja desde el sano y el enfermo, ¿no?, de lo que se trata es de aliviar el sufrimiento, ¿no? O de diferenciar una depresión de una melancolía. Pero, ¿cómo abordas el sufrimiento en esta manera de trabajar que tenemos los psicoanalistas en la depresión? Me parece interesante esto porque también interviene el cuerpo ahí. La forma de aliviar la depresión de la madre es la presencia de la hija. Vuelvo al ejemplo ese, ¿no? La forma de aliviar el sufrimiento de esa madre por lo perdido y por estar en ese espacio donde hay un vaciamiento corporal, que eso es espantoso. Para quien no tiene la esperanza de contar con alguien, ese cuerpo vaciado es como un cuerpo muerto. Imagínense ustedes ir andando por la calle, no como un zombie, que es una figura que yo no sé por qué atrae ahora a algunos niños. No como un zombie, sino como la experiencia de cuerpo muerto, ¿no? De cuerpo sin vida. Dice, ¿y qué me salva de ese cuerpo sin vida? La expectativa del vínculo que la palabra mágica es mamá en este relato, y entonces cobra toda la luz, toda la vida, ¿no? El sufrimiento, en todo caso, es lo podríamos definir como la impotencia de la depresión. La depresión me conducirá, por la logística que hablábamos antes, me conducirá a un vínculo y ese vínculo me da vida. Siento que mi cuerpo cobra vida como madre. No hablo de mí, estoy hablando del ejemplo que ponía antes, ¿no? De la madre que llega del trabajo. El cuerpo, esa palabra que me da vida como madre. Y si no me da vida como madre, que puedo angustiarme porque veo que mi hija está con fiebre o alguna cosa, pero es un vínculo que me encausa, le da cauce a mi vida, ¿no? Del otro lado, si tengo la impotencia de la depresión, o sea, la potencia de la depresión es establecer un nuevo escenario, un nuevo vínculo. La impotencia de la depresión me conducirá a experimentar el cuerpo como sufrimiento. Así que el sufrimiento es un cuerpo que no puede entrar en vínculo. Lo diferenciamos nosotros del dolor. El dolor llama inmediatamente a otro, ¿no? El dolor de muela llamo al dentista rápidamente, un dolor del alma llamo al amigo. Pero el sufrimiento no, el sufrimiento llega a autoabastecerse. Un amigo mío contaba que hay un paciente con un sufrimiento extremo y llama para decir que no viene a sesión porque está muy mal. Mientras que el sujeto que se deprime llama al analista para decirle, puedo tener una sesión hoy que estoy muy mal. Así que hay un mal que se autoabastece, que es el del sufrimiento, y un mal que pide a otro, que es el del dolor. Creo que la diferencia no importa mucho el término, ¿no?, de hablar de dolor, sufrimiento, pero sí que uno tiene la logística y la espera de un otro, y el otro desespera de que haya otro, y entonces se conforma con experimentar el cuerpo como un cuerpo sufriente, ¿no? Un cuerpo que duele, un cuerpo que sufre, que se experimenta como sufrimiento, como transpiración, como diarrea, como se experimenta como cuerpo, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, sí, acá tengo algunas preguntas. Habíamos pensado una dinámica que bien puede ser
que cada uno, cada una, donde está el icono de reacciones, pueda levantar la mano y nosotros vamos tomando nota y vamos dando la palabra, y si no, escribirlas por el chat. La pregunta que hace Valeria Witkowski es: ¿hay entonces una equiparación de tu uso de la depresión que la saca de la psicopatología? ¿Está equiparada al aburrimiento, a la posibilidad del advenimiento de lo nuevo? Pregunta. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Sí, nosotros tenemos, los psicoanalistas, pasamos por un estudio que es estudiar entidades clínicas, pero esas entidades clínicas no son más que una guía y ahora las transformamos en discursos. ¿Qué ventaja tiene el discurso? Que si uno dice es un histérico, parece que lo condena al tipo a ser histérico para toda la vida. En cambio, los discursos, cuando hablamos de discursos, aquello que se organiza de una forma particular, que sería lo que antes en la psicopatología se llamaba histeria, inmediatamente pasa de un discurso a otro. Es imposible que un ser humano se quede en un solo discurso. Hay estructuras que son más difíciles de moverse, tienen menos plasticidad, pero tienen la misma plasticidad. Por eso el nada humano me es ajeno. Tengo un minuto para comentar un hecho de actualidad aquí en Madrid, en España. Yo creo que sí, estamos con el tiempo un poco justos para la previsión que teníamos y Sí. hay gente que está levantando la mano, entonces, bueno, si lo podés... Fíjate, lo quería decir a propósito de hablar de enfermedad es hablar de un hecho social, que está bien que haya psiquiatras, que haya psicólogos que se ocupen de controlar los goces de la población y que quien no tiene más remedio, quien no cuenta con aquella logística que decíamos, pueda disponer de nuestras instituciones que albergan la posibilidad de acoger a todo, como los servicios sociales. Hay gente que necesita ser acogida porque está en riesgo de exclusión o todo eso que conocemos, ¿no? Muy bien, no criticamos la cultura está donde está y donde debe estar. Hemos sido gestores de esa cultura y la vamos manteniendo. Lo que sí, hablamos de lo demasiado humano, lo que va más allá de la cultura. Liberarse de la cultura para poder ser uno mismo y aportar a la cultura cuando uno tiene un acto de creación, ¿no? Decía, nada humano me es ajeno, porque lo que le ocurre, por ejemplo, aquí en Madrid hay un hombre que ha asesinado a sus hijos, a sus hijas, para vengarse de la mujer. Parece que la historia es esta. Yo, ¿cómo podría uno considerar eso tan ajeno a mí? No puede ser, no puede ser. Este tipo tiene la misma estructura que yo, pero las vicisitudes de la vida lo han llevado a esta cosa. Yo recuerdo, yo era pequeño, porque en mi colegio estábamos los menores en el piso de abajo y los mayores en el piso de arriba. Toda la primaria, solo la primaria. Es decir, a partir de los 6 años y hasta los 11, hasta los 12, ¿no? Y yo estaba en el piso de abajo y tenía un profundo amor por una compañerita. Y resulta que la otra ni se enteró, tampoco yo hice nada para que se entere, pero estaba despechado por la compañerita esta. Y entonces encontré una forma de vengarme de ella, que era hablar mucho con otra compañerita, y excluyéndola a ella, que estoy seguro que ni se enteró ella, ¿no? Pero esa maldad de hacer algo para dañarla a ella porque me dejó de lado, me hizo pensar que este hecho humano, si las circunstancias de la vida no me hubiesen llevado por donde me llevaron, no sería nada raro que uno pueda acceder a esas atrocidades. Este hombre, en los periódicos, la sociedad dice, un padre asesinó a sus hijas. Oiga, ser padre, por el registro civil, eso es fácil, ¿no? Eso es fácil. Lo anotan en el registro civil. Pero la operación de esta, hablamos de la señora que viene del trabajo y tiene que hacer una operación para reconocer que en la voz de la hija ella emerge en el mundo de la madre, ¿no? Hay una operación específica ahí. La operación de padre es cabalgar sobre el deseo de la madre, por ejemplo, ¿no? No estoy agotando la comprensión del hecho, ¿no? Pero sí que nos obliga
a tratar de comprender el hecho cómo este hombre no tuvo cuerpo de padre porque no supo sostener el deseo de la mujer de ser madre. Nosotros no podemos ser madres. Tampoco podemos ser porque se nos ocurre padres, ¿no? En todo caso, cabalgamos sobre el extraño deseo de esta mujer de ser madre. Como la amo y gozo con sus goces y deseo su deseo, aunque no me entero ni siquiera puedo imaginarme en los goces de ella, pero gozo con sus goces, tampoco me puedo imaginar este deseo de tener una cosa dentro del vientre durante 9 meses con el calor que hace y llevándolo pesadamente y después parirás con dolor y todo eso, no me lo puedo imaginar. Pero ella lo desea y yo sostengo ese deseo. Eso ya me empieza a capacitar para ser padre, es decir, que reconoceré el deseo de ella y en el deseo de ella de ser madre, la designación de mí como padre. Todas esas son operaciones naturales que hace todo el mundo, pero tenemos la obligación de pensar, y cuando no están, entonces los hijos no son hijos de él, son hijos de ella. Tampoco son hijos, son un producto caprichoso de ella, que en vez de mirarlo a él, miró a las niñas, o algo por el estilo. Y entonces él destruye esos objetos que no son seres humanos, son objetos de deseo de la mujer, pero como él no sostiene los deseos de la mujer, entonces son objetos, puede matarlos, puede disponer de ellos. Esto nos evita a nosotros el horror de tener que enjuiciar y quedar en la impotencia, porque un hecho humano así es infumable, no se puede comer, no se puede digerir. Solo lo podremos digerir cuando tratamos de, más que enjuiciarlo, comprenderlo. Pero esto viene ya arrastrándose de la señora esta, que deja el trabajo, llega a la casa y comprende que hay un llamado de la hija cuando le dice mamá y no se fastidia, sino que acude, no está cansada, viene deprimida y entonces puede descansar de su trabajo en la hija esta. El nada humano me es ajeno de Terencio me parece que es importante para comprender la depresión también. Es decir que... Sí, escucho. Sí, no, veía que había una mano levantada, entonces, y con una pregunta que me había llegado previamente que estaba vinculada con el tema de la depresión. No sé si puedo darle la palabra a Laura Fuchsman, que quería preguntarte algo vinculado a la depresión o comentar algo. Tienes que habilitar el micro. Laura. Ustedes Sí, díganle a un amigo, te noto algo deprimido, y verán cómo Richard, no, tanto no, se escandaliza. Decirle a alguien que está deprimido, ya la palabra ha sido absolutamente pervertida, ya es síntoma de una enfermedad y psiquiátrica además, ¿no? Psiquiátrica. Cuídate de aquel que está deprimido, como en el Sermón de la Montaña. Sí, cuando Laura. quieras, Laura. Hola Armando, ¿cómo te va? Estoy en Buenos Aires, bien. Me da mucho gusto conocerte finalmente, verte, porque soy amiga de Andrea y he escuchado mucho hablar de vos. Antes yo preguntaba si podías aclarar el uso del término depresión y un poco iba en línea con lo que después te preguntó Valeria, porque me parece, acá entre la gente que veo y conozco, algunos no es gente relacionada con la salud mental, ni psicoanalistas, ni psiquiatras, ni médicos, y me parece un poco peligroso el tema del uso que yo escucho que le das a la palabra depresión, ¿no? Creo que hay diferencia entre estar aburrido, estar deprimido, estar triste o simplemente tener un bajón. Lo que yo veo en mi quehacer cotidiano es que esto del aislamiento y de la pandemia en alguna gente trajo efectos de depresión y otras personas están simplemente aburridas o tristes, pero que para mí no son términos que son intercambiables. O sea, entiendo lo que vos decís de la mujer trabajadora que llega cansada al hogar y tiene que producirse un quiebre para
convertirse en ser mamá, pero yo en ese quiebre no veo una depresión. Y me parece como riesgoso que estemos usando el término de depresión como para hablar de ese pasaje o de ese quiebre que debe producirse, porque me parece que genera confusión, y una depresión requiere un abordaje y un tratamiento específico, y un aburrimiento requiere paciencia para que a uno se le pase o a uno se le ocurra qué hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso insisto sobre el uso del término depresión. El semidepresión es muy antiguo, ¿no? Creo que lo fundamenté en el momento de pérdida de todo un escenario, de pérdida del significado del cuerpo, de pérdida del ser, que es lo que me da una identidad provisional como toda identidad, y que ahí el término que me parece adecuado porque es... pero además, hablando de nada humano me es ajeno, todas las reacciones que estamos valorando son reacciones humanas que merecen abordajes humanos. Yo no estoy de acuerdo con el término salud mental, aunque es importante que la cultura identifique que aquel que no tiene recursos logísticos necesarios acuda a los centros de salud mental, que será bien tratado y será acogido, como decía, ¿no? Pero que no dejan de ser reacciones humanas que a mí me toca comprender y no enjuiciar, decía antes, ¿no? Como el caso del asesinato de este, ¿no? Y me parece que el término adecuado es depresión por todo lo que fundamentaba, que se deprimen todas las funciones, y es puede ser un tiempo cortito o un tiempo largo, un tiempo más prolongado, ¿no? El tiempo ahí es el tiempo de que los dioses hablen o que las ocurrencias me aparezcan, ¿no? No es el tiempo del reloj, es el tiempo de soportar ese sufrimiento según la logística que uno tenga, ¿no? Y no sé por qué es peligroso disputarle a la cultura el término depresión, que nos lo robó, ¿no? Estoy depre era algo común entre los muchachos. ¿Qué te pasa? Estoy depre. Y el depre era algo comunicable, ¿no? Algo compartible, ¿no? Estoy depre porque la chica me dejó, estoy depre porque me fue mal en esto. No sé. Depre es apócope de depresión, ¿no? Me parece que lo que introduces tú es un campo muy amplio a considerar, que como a la gran conjunto de habitantes se le dice que puede acudir ¿no? Puede acudir si se siente que su sufrimiento es intolerable y no tiene posibilidad de abordarlo en vínculos, entonces que venga al... Antiguamente existían los psiquiátricos y se encerraba a los locos. Después luchamos mucho para que se cierren los psiquiátricos y los locos sean tratados ambulatoriamente. Y la psiquiatría comunitaria lo que pensó es que el loco sea, por en última instancia, el loco es el que está un poquito más loco que yo, ¿no? No es un tipo no es un marciano. Y la psiquiatría comunitaria sigue tratando de que se acepte por la comunidad como un hecho humano. Si la comunidad esa no puede abordar al sujeto entonces está el psiquiatra que puede medicarlo, hay un montón de recursos para abordarlo. Yo me refiero a ese mundo donde no estoy proponiendo superar las propuestas del G7, de hacer una comunidad universal donde la depresión sea acogida como un hecho humano, sino que estoy hablando de la experiencia que como psicoanalistas hacemos y que en nuestros trabajos se revela como tiempo a respetar y a escuchar y a silenciar y a... yo le doy la misma categoría de potencia, la tristeza la dejo aparte, ¿no? La misma categoría de potencia de que adviene algo nuevo, a la depresión, a la tristeza, al aburrimiento, ¿no?
hacer ruido para el aburrimiento es lo peor que uno puede hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer que estoy aburrido? Bueno, me propongo cosas para no aburrirme y pierde la oportunidad el sujeto de acceder a una creación nueva, ¿no? Siempre citamos a Nietzsche, a Heidegger, cuando dice que la posibilidad del aburrimiento en la sabana, el animal no se aburre, se empieza a aburrir y entonces ahí viene la posibilidad de humanizarse, ¿no? Que el aburrimiento es propio de lo humano, el animal no se aburre, puede estar todo el tiempo ahí en la sabana tranquilamente, tirado, saliendo a comer, vuelve, duerme y demás. No sé si me he excedido, Laura. Ya. Bueno. Valeria levantó la mano. El audio, ¿vale? No, Ahí. sí, levanté la mano un poquito, pero igual un poco ya, ¿qué tal, Armando? La verdad, yo también estoy muy contenta de conocerte. Se habla mucho acá de vos en la Argentina, yo soy cuñada de Andrea, así que Gusto. no, igualmente después dije, bueno, estabas contestando, porque yo, bueno, en la misma línea de Laura, la verdad que a mí el aburrimiento lo siento como potencia, la tristeza también, quizá como un impas, como un silencio que se establece para otra cosa, y la depresión, a ver, si uno lo podría trabajar desde lo semiótico, uno dice, bueno, la depresión es la baja, y quizá también es la posibilidad de subir a algún otro lugar. Lo que pasa es que al estar la depresión como un trastorno psicopatológico y tener, bueno, obviamente hay como depresiones, hay distintos tipos de depresiones, me parece que tal vez utilizar este término a mí me generaba también como una alerta, porque hay, digo, más allá de lo que marque la cultura, del DSM, de lo que sea, digo, realmente hay personas que están en un estado de depresión donde no adviene lo nuevo y lo que adviene es un pozo negro del cual casi se pierde la posibilidad. Entonces ahí era como, bueno, un poquito esto, nada. Me alegro saludarte. No, el gusto es mío. Oye, pero hay lo dije antes, ¿no? Que yo también tengo mi recetario y cuando a veces el sufrimiento es extremo, no tengo inconveniente en prescribir alguna medicación que baje los niveles de ansiedad que genera la angustia, y bajados los niveles de ansiedad puedo operar con la angustia tranquilamente, ¿no? La angustia es el punto de fertilidad máximo junto con la depresión y el aburrimiento, ¿no? Pero la angustia, cuando la angustia no puede tener un cauce, se transforma en ansiedad y ahí la medicación puede auxiliarnos, ¿no? Y que, lo decía, quien tiene la logística no necesita acudir a un centro de salud mental. ¿Quién necesita acudir a un centro de salud mental, ¿no? Aquellos que no tienen entrada en la depresión, entrar en diálogo. ¿Qué es lo que ha deprimido? Es que el trabajo hoy me pasó tal cosa, de tener el diálogo es como lo comparaba a los niños con hiperactividad, ¿no? Si los padres están permanentemente ocupados y están cumpliendo exigencias culturales, no pueden prestarle la atención que merece ese niño, significando cada movimiento que tiene. Y los chicos, los seres humanos somos así, o le dan sentido a la insistencia de un movimiento y que tenga sentido cultural, o si no, el movimiento insiste. Y bueno, si el chico no tiene la logística necesaria en la familia para que esos movimientos entren en el mundo simbólico, bueno, ¿qué va a hacer? Tiene que contar con el psicólogo o con el psiquiatra que diagnostica TDAH. A mí me parece que hay diagnósticos que son peligrosos porque persisten toda la vida, ¿no? Es decir, un chico que es espectro autista, son diagnósticos que corren el riesgo de ser un autista para toda la vida, ¿no? Una identidad social, ¿no? Que de eso me gustaría que lo hablemos en un momento determinado, porque tenemos experiencia con chicos que tranquiliza a todo el mundo que le pongan un diagnóstico. Los maestros se tranquilizan, los padres se tranquilizan,
Hay un cauce social porque el chico autista tiene algunos beneficios sociales que si no tiene ese diagnóstico no los tiene. Tiene atención, hay centros muy importantes que atienden al niño autista. De manera que hay toda una organización cultural que aborda al niño autista. Nosotros dejamos que todo eso suceda porque no tiene que suceder así, pero luego abordamos la parte humana del niño, ¿no? Y eso sí, nos gustaría tener algún momento desarrollarlo, ¿no? Que sí, tiene una inscripción social, sin inscripción social, que es un drama que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sin el ser alguien, ¿no? El ser alguien es trabajar para tener un nombre que se inscribe socialmente. Eso está en cuestión en este momento de la globalización. Bueno. Hay un elemento, antes de que demos paso a otra cosa, para dejarlo como pendiente para otro momento, ¿no? Pero lo has mencionado, lo que pasa que es todo un temazo, que parte de la logística es que para que haya un silencio, ¿no? Para que la depre se produzca como tal y no hablemos de estados de aislamiento melancólico, por ejemplo, ¿no? Para que la depre se dé es necesaria la escucha, ¿no? Cuando la mamá escucha que la niña le echó de menos, ¿no? Se hace madre y la niña se hace hija. Es muy distinto que no escuchar el silencio que se ha producido, por lo cual la niña se puso triste o se deprimió o le pasó algo, ¿no? Si eso se escucha, entonces hay ese momentito de angustia que es depresión, se ha deprimido la idea que tenía la niña de la mamá que tenía que tener, ¿no? Pero alguien ha tenido que escucharlo. Si no está esa escucha, falta la logística fundamental, ¿no? Todo lo demás no puede darse. Lo dijiste al comienzo y a lo largo de la conferencia, ¿no? Que es una cuestión de vínculo. El espejo no se gesta por sí solo, se gesta por la mirada del otro, ¿no? Hay un espejo, no se puede mirar al espejo porque se miró en los ojos de su madre cuando era niño, ¿no? Y luego tuvo otros ojos en los que dirigir la mirada del espejo para que tenga caída. Por eso decía, no es un movimiento contracultural y no estamos contra la cultura, nosotros usamos los recursos de la cultura, ¿no? Todos los recursos que hay. Hablamos del momento donde uno debe, cuando uno habla de debe, habla del deber ser, ¿no? Debe liberarse de ese elemento cultural para ocupar un lugar, ¿no? Condenar al hombre ya lo hacen los jueces, lo hace la sociedad misma, y lo que me toca a mí, por mi propia salud mental, es tratar de entender lo que me rodea, ni siquiera de dominarlo, ¿no? Ni siquiera de dominarlo, ni siquiera de incidir en ello, pero sí incide en mí y en los que me rodean, que yo mi indignación no sobrepase los límites que entorpecen mis vínculos. Llegar a casa y hablar del horror del hombre que ha asesinado a sus hijas, no es grato para mí y para la gente que me recibe, ¿no? Pero sí, la forma de sacarlo de encima es tratar de comprenderlo. Eso como todas las otras cosas. No estamos en una sociedad con una justicia distributiva que uno pueda decir homogeneicimos la depresión. Algunos, en esta mala distribución que hay de la justicia, tenemos el privilegio de contar con una cantidad de cosas, de elementos que nos permiten disfrutar de la soledad, disfrutar de la depresión, disfrutar del aburrimiento, por todo lo que anticipa. Pero de distribución igual, nada, ¿no? Hay gente que no cuenta absolutamente con nada de esto y que tiene que ser auxiliada y tiene que ser asistida, ¿no? Digo para diferenciar lo que podemos tratar nosotros, lo que podemos ir abordando, la comunidad que podemos ir sosteniendo, la resistencia que supone esto a tomar los términos que son manifestaciones humanas como términos psiquiátricos o manifestaciones del cerebro,
Fíjense que uno escucha los discursos científicos de discurso público y ya no se habla de seres humanos, sino la ciencia habla del cerebro. Cerebro. Oye, no le da vergüenza hablar de cerebro. Bueno, sí, pero mantenemos que son hechos humanos, nada humano me es ajeno. Son hechos que van más allá de lo humano, ¿no? Demasiado humanos. Había, Armando, una pregunta, algo creo que ya dijiste, pero me gustaría, como portavoz de todo lo que va apareciendo en el chat, preguntaba Gabriela Orlansky y después está Daniel Sacal, que levantó la mano. Gabriela Orlansky pregunta, ¿qué lugar tiene la angustia? Privilegiado, un lugar privilegiado. Dice George Bataille, la angustia es nuestra oportunidad, es un presentimiento, no llega a ser un sentimiento, es un presentimiento. Estamos hablando de potencias, ¿no? La potencia que tiene la depresión, la potencia que tiene el aburrimiento, la potencia que tiene el niño que nace. Y para que no me echen los perros encima, la niña que nace, la potencia que tiene ese ser humano que nace, que esto, que se lo ve, que grita, y que pide ¿qué? Formación, porque lo que tiene es pura fuerza, pura fuerza. Y entonces aparece la madre dándole fuerza a esa fuerza, dándole un nombre cariñoso, amoroso, y dándole nombre, metiéndole metáforas del cuerpo, ¿no? El niño llora, y le dice, tienes hambre. El hambre es una metáfora de todo lo que ocurre en el organismo. Cae la glucemia, se producen contracciones musculares de los músculos involuntarios, y eso tiene una metáfora, tienes hambre. Y a partir de ahí ya la biología ha perdido su función. A partir de ahí, las manifestaciones esas en ese organismo sin órganos se transforman en la palabra hambre, metáfora del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo que es, ¿no? Ir a indagar que el niño contrae los músculos lisos por efecto de la caída de la glucemia y no tiene sentido, tiene hambre, no jodamos, hay que darle de comer. Bien, Dani Sacal, si querés habilitar el micrófono. Estamos Sí, en el límite del tiempo, entonces... es solo una pregunta. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Armando. Hola. Un gusto. A mí me gustó mucho la introducción cuando hablaste del silencio, de los silencios, del entre del silencio, y me parece importante que para no caer en una trampa en la cual caigo yo también, hablaste de la tipificación, no mencionaste la palabra código, pero bueno, la pongo yo, donde se codifica todo, y es como una trampa porque cómo salimos del código si tenemos que usar el lenguaje, a su vez para tipificar. Entonces, como también a mí me perturba el término salud mental, como si hubiera alguien saludable mentalmente, no, es algo complicado. Entonces la pregunta es cómo utilizando el lenguaje salir de los códigos, porque justamente la idea es no tomar el código del poderoso, por decirlo, no encuentro otra palabra, pero creo que se entendió. Sí, absolutamente, te lo agradezco, Daniel. No, gracias, Dani. Mira, se habla del poder de la palabra o la palabra del poder, ¿no? Que es un mal resumen de lo que tú dices. Pero me parece interesante porque hemos llegado a un punto tal de destrucción del poder evocador de la palabra que Hegel decía, la palabra es la muerte de la cosa. Es decir, al nombrar la cosa, la palabra mata la cosa y la hace emerger como símbolo representado en esa palabra, ¿no? En este momento, las cosas, y si quieren vinculamos un poco pedestremente al consumo, las cosas están matando a la palabra. Y entonces, claro, ahí lo que pueden destruir la metáfora, no la pueden destruir, porque es esencial, si tomamos que es de esencia, de
es decencia, está bien. ¿Sí? Es de gente decente que cuando el niño tiene esa hipoglucemia no le diga tienes hipoglucemia, sino le dice tienes hambre. Y lo incluye en la cultura, solamente con ese acto lo está incluyendo en la totalidad de la cultura, porque metaforiza lo que ocurre en su cuerpo, ¿no? Y en este momento yo creo que hablar de depresión y rescatársela a la psiquiatría o a la psicología o al uso común, porque ya decía antes en forma de casi de chiste, decirle a tu amigo que te noto deprimido y se escandaliza, no, no es para tanto, estoy un poco bajo, pero no deprimido. Sin embargo, yo insisto en que tenemos que rescatar el poder evocador de la palabra. Cuando digo deprimido, me obligan a que tenga que definir lo que digo. Me obligan y acepto la obligación de tener que definir lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que lo que tú dices, Daniel, apunta a esto que está ocurriendo, que las palabras dicen lo que quieren decir. Son los objetos que destruyen las palabras. Basta entrar al Corte Inglés, que no es necesario hablar, basta señalar con el dedo y uno se lleva lo que tiene que llevarse, ¿no? Y lo pasamos al mundo, y entonces, si hablamos de la clasificación del DSM-3 que decía antes la compañera Valeria creo que era, ¿no? Hablamos del DSM, entonces empezamos a hablar de trastornos. Joder, es una palabra casi ofensiva para el ser humano, pero claro, viene un chico con toda una historia terrible que no se adapta al colegio, hacia actos delictivos y demás, y bueno, lo aceptamos y ponemos en el informe, tiene un trastorno de desarrollo. Muy bien, pero lo abordamos como hecho humano, nosotros lo abordamos como hecho humano. A ver, y tratamos de reconstruir la historia y rescatarlo al sujeto de la historia e incluirlo activamente en el medio cultural que tiene, ¿no? Que no tenemos más remedio que esa palabra trastorno que ha perdido la capacidad de evocar y solo está acusando a alguien que por sus condiciones particulares entra en la categoría de trastornado, ¿no? El DSM-3 cada vez aumentan más los trastornos, ¿no? Cada vez más son trastornados. En cambio, los términos que tenía la psiquiatría antigua eran más descriptivos, eran más, si bien todavía encerraban al sujeto en códigos, como dices tú, eran más descriptivos, se podía operar más con ellos, ¿no? Al pie de la cama, decía mi maestro psiquiatra, ¿no? Al pie de la cama del enfermo, uno podía empezar a hablar con el psicótico o con el trastornado mental. No existía la palabra trastorno en esa época, ¿no? Pero sí me parece interesante esto, cómo rescatar de los códigos la singularidad. Por eso hablamos de demasiado humano. El humano es el que está incluido en todos los códigos, el que habla en los códigos y el audaz. Nosotros tenemos una presidenta de la comunidad aquí que tiene una audacia increíble, que en otro momento sería apta para un juicio de insanía. Lo siento si hay alguien que sabe esto, pero me parece un personaje muy, muy particular, propio de esta época, donde rompiendo códigos puede convocar a mucha gente, pero como el flautista de Amelín, ¿no? Toca la flauta y lleva a todos arrasándolos. Lo siento haberme metido en algo que puede que alguien no esté de acuerdo y lo podemos hablar, ¿no? Pero sí que la libertad compone, decía antes, esos dos términos. El primero es el negativo de la libertad, liberarse de los códigos, que va conjuntamente con el otro, empezar a usar los códigos propios, y es preferible que alguien me diga, no te entiendo, que alguien me diga, te sobreentiendo, ¿no? Es espantosa la sensación de soledad cuando alguien te sobreentiende, ¿no? Pues te entiende de acuerdo a los códigos, y no te entiende de acuerdo a su historia, su propia historia. Y te deja absolutamente solo en el diálogo. El tema me parece apasionante, por eso me apasiona, así pido disculpas por la pasión que pongo en el tema, pero el descubrir a partir de la pandemia que algunos, incluso una señora que consulta desde el País Vasco, que por el miedo al virus termina constituyendo algo que el psiquiatra, que la ha medicado, le ha llamado una agorafobia.
sí, fobia a salir de casa. Fobia a salir de casa. Es interesante porque antes las agorafobias de verdad, las muy intensas, teníamos que ir a la casa de la persona, ¿no? Y ahora lo podíamos atender por Skype. Pero esta mujer, ¿qué ocurre? Había perdido la posibilidad de salir a la calle mirando el suelo. No podía salir. Vive cerca del mar y le gustaba mucho el mar, pero no podía salir y solo miraba el suelo, ¿no? ¿Y qué pasaba si levantaba la vista? Tenía que empezar a nombrar, a fantasear, a metaforizar lo que veía. Y es como que había perdido la posibilidad esa de nombrar lo que ve, el cielo, las nubes, las olas, la cara de idiota que tiene este hombre que viene, la simpática esta señora que está aquí. Había perdido la capacidad de nombrar y salió de la agorafobia en muy poco tiempo. Y por Skype. Pero sí que, bueno, mujer privilegiada que puede pagarse un tratamiento privado desde el País Vasco aquí, el psiquiatra le da el teléfono nuestro y entramos en contacto. Eso no está al alcance de cualquiera. La distribución económica, la distribución social en nuestro país es terrible, es terrible. Hay una pobreza extrema, lugares abandonados, lugares privilegiados y personas que pertenecen a un lugar y a otro, y es necesario que todo eso se dé cuenta, ¿no? Por eso decía, no proponemos una alternativa al G7, que ellos han decidido como el camino actual de la globalización, actual, no el futuro, ¿no? De la globalización. Nosotros no incidimos en la globalización, pero estoy contentísimo de las preguntas que hacen y que me estén escuchando, es un privilegio esto, ¿no? Haber trabajado una cantidad de cosas en la intimidad con Andrea y con Maricruz y tener un conjunto de gente que está escuchando. Esto es un milagro humano, ¿no? Bueno, estamos ya pasados del tiempo. Queremos agradecerles especialmente que nos hayan acompañado. Sabemos que nos quedan temas pendientes. Esperamos quizás en otro momento, en otro encuentro, tomamos los temas pendientes y nos comprometemos a buscar la manera de darles curso. Muchísimas gracias, Maricruz, muchísimas gracias, Armando. No sé, Mari, si querés comentar algo antes de cerrar, sí, desde la organización. Me gustaría recordar que nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes es Andrea quien nos va a presentar el tema de corporalidad y creación. Creo que hay distintas versiones de creación que se abren desde hoy hasta la corporalidad del próximo viernes. Y distintas versiones de corporalidad. Y distintas versiones de corporalidad, exacto. Entonces, será un gusto escucharla, Andrea. Yo voy a tener el privilegio de presentarla y os esperamos a todos para el próximo día. Gracias por haber estado aquí en el silencio, en la escucha. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, podemos habilitar los micrófonos ahora y darle un aplauso a Armando. Ahora sí, podemos salir. Gracias. Sí, Gracias. o decir y que se mezclen las voces y todas esas cosas. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hablen lo que A ti quieran. también. Gracias, Armando. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias. Chao. Chao, gracias. De nada. Gracias por el espacio para pensar.